Amigos de Esfera Política, le agradecemos al senador Toño Martín del Campo que nos reciba aquí en su oficina. Senador, muchísimas gracias por aceptar. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Un gusto saludarte. Y ya. por supuesto, saben que siempre las puertas están abiertas aquí en mi oficina. Muchísimas gracias, senador. Oye, senador, tú estás en el INE, ya entrando en materia, estás en el INE y la Cuarta Transformación, Morena en específico, está queriéndose apoderar de él. ¿Tú crees que lo va a lograr? Así es, esperemos de que no. Creo que tristemente, bueno, pues hemos visto cómo se ha desarrollado lo que es parte de este gobierno, ¿no? Comentamos en campaña que iba a ser un peligro para México, como que algunos, inclusive, te voy a ser muy honesto, hasta yo mismo lo dudaba, decía, bueno, es parte de un marketing político que traemos como tal, como partidos políticos, pero tristemente hemos visto cómo se ha ido llevando y cómo se ha desarrollado lo que es este gobierno. Y realmente sí es un peligro para México. Y lo vemos en varios rubros, ¿eh? Vemos cómo en seguridad pública pues no ha dado el resultado que se quisiera o que se debiera. Ahora tal parece que los malos y los malandros, como luego se dice, pues son seres humanos, hay que respetarlos, ¿sí? Cosas ilógicas como esa, como el tema de los feminicidios, donde, bueno, pues no les toman importancia. Para él es más importante la rifa de lo que es el avión, que por cierto ni es mexicano y ni se va a vender, ni se va a rifar, ni nada. Entonces son puro show, puras cortinas de humo. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito de la democracia? En el ámbito de la democracia nosotros hemos comentado que existe el peligro lo que es el INE. ¿Por qué? Porque como hemos visto otras instituciones que han ido vulnerando, una de ellas, bueno, pues ya sabemos que el Poder Legislativo, en donde tienen lo que es el control. Y luego se fueron y comentamos que derechos humanos también. Vimos aquí en una votación en el Senado cómo no le daban los números y al final de cuentas muy mañosos y también impusieron. Hemos visto cómo la Suprema Corte también la quieren controlar y bueno, pues ya han puesto varios ministros o ministras. Entonces, y ahora se quieren ir sobre el INE. ¿Qué es lo que tienen ellos? Pues ellos tienen ahorita lo que es la ventaja en la Cámara de Diputados, donde se tienen que elegir a 4 consejeros que salen en este año y por lo tanto con eso, bueno, van a estar casi que controlando lo que es el INE. Y aparte han dado muestras en donde dicen, queremos tener todos los datos biométricos. Ellos lo que quieren o pretenden es tener toda la información de todos nosotros como mexicanos. 90 millones de mexicanos que ellos quieren controlar el padrón y sobre todo quieren ahora la Secretaría de Gobernación en un futuro muy próximo hacer igual lo que son las elecciones, tal y como se hacía en los viejos tiempos del PRI, en donde a través de gobernación se hacía y se movía todo. Y hemos visto cómo ha ido esto en un retroceso. ¿Por qué? Porque hace unos cuantos días hubo una cena en donde, que por cierto muy cara para quienes fueron, en donde automáticamente ahí se comprometieron a comprar boletos para lo que es la rifa del avión. Entonces vemos cómo es un gobierno autoritario, un gobierno que si no estás conmigo, entonces estás en contra de mí y por lo tanto, si estás en contra de mí, tú eres un corrupto, tú eres un bandido, tú eres un neoliberal y por lo tanto, pues ahí está, eres lo peor, ¿no? Y si estás conmigo, entonces, aunque seas el mayor mafioso, tú eres santo, tú eres puro y por lo tanto, pues ahí no hay un halo de impunidad que te va a proteger esta cuarta T. Eso es lo que hemos visto realmente. Para explicar un poquito el tema de los datos biométricos, ¿por qué están tan interesados en esta parte y en qué nos afectaría como mexicanos que un instituto autónomo no tuviera los datos, sino que el gobierno sí los tuviera? Bueno, ¿por qué? Porque un instituto autónomo debe de estar alejado de lo que es el ámbito político. Y cuando quieren transferir esto precisamente a la Secretaría de Gobernación, que debo hacer una aclaración, también en su momento hubo un intento cuando Felipe Calderón fue presidente y también hubo voces que se opusieron y que estuvo bien, que se hubieran opuesto y dijeron no, a ver, una cosa es un instituto autónomo que está alejado de lo que son los partidos políticos y otra cosa es como gobernación. ¿Por qué? Porque gobernación puede utilizar precisamente esos datos para poder manipular políticamente a tu conveniencia. Entonces tenemos que evitarlo. Yo creo que nos ha costado muchísimos años el poder construir una democracia, el poder crear y sobre todo el creer en las instituciones. Si vemos eso hace 30 años, 40 años, pues era difícil precisamente de creer en esto.
¿Por qué? Porque acuérdate, a lo mejor, que ese famoso dicho que se decía, y gánale al PRI, pues nunca. ¿Por qué? Pues que una red muy compleja que era difícil pues de poder penetrar. Cuando se ha ido avanzando y donde hay afortunadamente parte de lo que es esta democracia, donde se gana y se pierde, estamos a favor de eso. Hoy no queremos llegar a ese tiempo, a lo que es el pasado. ¿Por qué? Porque entonces tú, si eres empresario, te jalo y te digo, ¿sabes qué? Te voy a hacer auditorías y por lo tanto, si andas apoyando a X o Y partido que no es el del mío, entonces te finco responsabilidades e inclusive te voy a decir que hasta tú andas lavando dinero o eres facturero, cuando no lo sea. Entonces, hay un gran peligro. A ti, que eres parte de un programa social, de programa de adultos mayores o programa de los ninis o becarios, si ahora no me apoyas a mí, entonces te quito la beca. Es una forma de ir controlando. Al final de cuentas, ¿qué es lo que quieren ellos? Quieren ellos un cierto porcentaje y quieren ellos 30 millones de votos. ¿Por qué? ¿Por qué 30 millones de votos? Porque eso es lo que les va a dar garantía de gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Eso es lo que ellos realmente quieren y hacia eso van. Y eso es lo que nosotros vemos como un peligro. Hablabas hace rato de, antes era difícil ganarle al PRI, sí. Avanzamos en la democracia y ahora vemos este ataque a las instituciones, pero también a los gobiernos de los estados, ¿no? Sobre todo a los de oposición, en el caso muy específico Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes. ¿Cómo ves tú estas acciones por parte del Ejecutivo Federal? Claro que sí, creo que se ha emprendido pues no tanto una guerra, pero sí una confrontación a lo que son los gobiernos. Y aquellos gobiernos, sobre todo, a los que no están de acuerdo con lo que es el gobierno federal. Ya tú lo comentaste, la parte de lo que es el Bajío, en donde afortunadamente hay un crecimiento económico, hay desarrollo, que es el que hoy te está sosteniendo parte de lo que es el país. Por eso estamos en tasa cero. Pero si en esos estados, de lo que tú comentas, de lo que es el Bajío, incluido San Luis Potosí, Jalisco, entonces automáticamente tuviésemos un decrecimiento, tuviésemos en números rojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una zona muy consolidada en el ámbito económico, pero también una zona muy propanista. Y a ellos, obviamente, que eso les molesta y les lastima, y por lo tanto vienen parte de esos ataques hacia esos estados, ¿no? Ojalá que realmente el gobierno federal se dedique realmente a gobernar. Y aquí estamos nosotros, y ya lo hemos demostrado, que cuando es algo bueno, es positivo para lo que es el país, por supuesto que lo vamos a apoyar y lo vamos a seguir haciendo. Pero cuando sea algo malo en contra de nuestro país, en contra de los mexicanos, siempre vamos a estar alzando la voz. Porque no se vale estar gobernando a caprichos. Y lo vemos en el tema del aeropuerto. Es un capricho realmente. Porque aquí en el Senado nos dijo el secretario de Comunicaciones y Transporte, a una pregunta expresa de un servidor, le dije que cuántos casos había de corrupción, porque supuestamente por eso cancelaron lo que es el aeropuerto. Él comentó que ninguno. Entonces, al no existir casos de corrupción, ¿por qué cancelas un proyecto de esa magnitud? Y conste que no fue en un gobierno panista cuando se hizo, fue en otro tipo de gobiernos. Pero no importa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es un bienestar para los mexicanos. Y al final de cuentas, pues con esto tenemos crecimiento y tenemos una mejor infraestructura. A lo mejor algunas personas dirán, ¿y a mí qué? Si yo ni siquiera nunca me voy a subir a un avión. Claro. Pero lo que implica económicamente y lo que implica en poder atraer inversiones. No es lo mismo llegar a aquellas personas inversionistas a un aeropuerto seguro, un aeropuerto que sea cómodo, un aeropuerto que sea ágil, a un aeropuerto que la verdad, en serio, está peor que una central camionera. Entonces, claro, no podemos dar esa imagen a lo que es el exterior. Y eso es lo que estamos realmente diciendo y reclamando. Y no se vale, pues, gobernar a caprichitos. Como otro caprichito es, desde nuestro punto de vista, y ya nos lo han dicho expertos, no un servidor, expertos en la materia, lo de la refinería de Dos Bocas. Claro. Cosa que en 6, 7 años aproximadamente se va a estar sacando el primer litro de gasolina de esa refinería. Cuando en 10 años el 50% de nuestros autos van a ser eléctricos. Entonces, ¿tiene sentido meter millones y millones de pesos en esos proyectos? Yo creo que no, pero simple y sencillamente se está actuando por capricho y también lo estamos viendo
por parte de esa venganza de lo que hicieron otros gobiernos a tratar de destruirlo. Claro. Y lo vemos en el Seguro Popular, lo vemos en las guarderías, lo vemos en los pueblos mágicos, lo vemos en el Fondo Minero y lo podemos ver en N número de proyectos que anteriormente daban resultados y que hoy los están quitando y los están eliminando. Yo quiero saber cuántas personas han ido a la cárcel por actos de corrupción. Pues sabemos nada más de 2 o de 3, ¿sí? Claro. Que es el de Pemex, que de hecho ni siquiera fue aquí en México, fue en otro país, y lo de Rosario Robles. En sí, pues no hay tantos casos, ojalá que los haya, y si los hay, que se los metan a la cárcel y que regresen el dinero, ¿sí? Pero si no, entonces, simple y sencillamente son otra vez pan con lo mismo, como luego se dice, ¿no? Y creo que no se vale. Senador, el presidente en Guanajuato dijo en el tema muy particular de salud, ¿quién es quién? Sí. Vemos a los gobernadores del PAN en la GOAN muy metidos en el tema de salud. Comentabas hace rato de que los estados del Bajío, específicamente estos 3 de Acción Nacional, están muy consolidados en la parte económica y han sostenido. ¿Crees que la gente alcance a contrastar los buenos gobiernos del PAN con los gobiernos de ocurrencias de Morena? Porque no nada más es el gobierno federal, lo vemos en todos los órdenes de gobierno, como son gobiernos de ocurrencia. ¿Tú crees que para el 21 y la renovación de las gubernaturas alcancen a definir, a contrastar, pero sobre todo lo más importante, se alcance a ver en las urnas esa diferencia entre formas de gobernar? Esperemos de que sí se alcance a ver. Y voy a dividir eso en 2. Uno, lo que es el INSABI, y la otra, lo que es el contraste de lo que es el gobierno. Tema de INSABI. Creo que fue el presidente muy retador, demasiado retador ante los gobernadores y sobre todo en Guanajuato. Guanajuato, donde sabemos que afortunadamente los índices en materia de salud han sido muy buenos. Y dijo, a ver quién es quién, o sea, retando precisamente a los gobiernos de los estados. Hoy queremos o qué se puede hacer en este planteamiento. A la larga, sabemos que al final de cuentas tienen que firmar lo que es el INSABI. ¿Por qué? Porque si no lo firmas, entonces te va a llegar menos recursos. Aunque la ley diga una cosa, pero te van a hacer, por un lado, batallar y por otro lado, el quitarte recursos. Y luego después va a decir, ya ven, se los dije, a ver quién es quién. ¿Sí? Y entonces decir, sí, cierto, tenía razón el presidente de la República. Lo que nosotros estamos viendo aquí es de que, por un lado, no hay recursos suficientes para que pueda cubrir tal y como dice la ley. Y lo comentamos. Y lo dijimos aquí, a ver, se necesita 7 veces más del presupuesto en materia de salud para poder cubrir al 100% como se pretende y como lo establece la ley. Y 2, que no queremos, pues, parte de esas cuotas de recuperación, pues que se sigan dando. Si yo tengo para poder pagar esa cuota de recuperación a lo que es el sistema de salud, pues hay que aportarla. Quien no tenga, que puede estar exento. Pero no todos tratarlos por igual, decir a nadie pague. Ahí vemos parte de lo que es las injusticias cuando el señor presidente habla de justicia para todos. Entonces creo que también él es algo injusto, porque cuando alguien puede pagar, pues por supuesto que pague, pero alguien que no pague. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se nos puede colapsar, porque al no tener el mantenimiento y no tener los recursos suficientes, se nos puede colapsar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que a la larga nos puede salir mucho más caro, como luego se dice, el caldo que las albóndigas. ¿Por qué? Porque ahorita, como quiera, bueno, pues hay parte de esos recursos por más de 40,000 millones de pesos que había de un fondo para enfermedades catastróficas, y que ese recurso ya lo agarraron y lo inyectaron directo a lo que es el INSABI. Entonces, ahorita van a tener recurso para parte de este año. Y mi pregunta es, ¿y cuando no tengan ese recurso? Cosa que ese fondo se construyó y se empezó a generar desde hace más de 10 años para poder tener esa cantidad, que ya estaba asegurada precisamente parte de esa población, que era muy difícil o muy complicado de que tú pudieses pagar. Entonces, eso es el tema de lo que es el INSABI, que al final de cuentas, el presidente tiene parte de ese poder y decir, no te doy ningún recurso a ti como Estado y te va a hacer tronar. Esa es una parte. Y la otra, que es lo que vemos en esos estados, y que ojalá pueda existir ese contraste. Afortunadamente, y te lo puedo decir, por ejemplo, en mi estado, que es Aguascalientes,
la calificación de lo que es el gobierno como tal, no del presidente, del gobierno, no le están viendo muy bien. ¿Por qué? Porque ellos saben, pues, o sea, no es cuestión de ocurrencias, es cuestión de un análisis muy a profundidad y sobre todo el empezar a dar resultados. Cuando algo no le sale al presidente bien, luego le echa la culpa a los de atrás. Y es parte de lo que es un discurso. El discurso lo va a ir desarrollando. Y yo siempre he dicho que el presidente va a tener un bono democrático de 2 años. Después de esos 2 años se tienen que empezar a ver los resultados y dar los contrastes. Al inicio de su administración, ellos decían, espérense, estamos iniciando, y era un discurso muy bonito, como que realmente pareciera que estuviera siempre en campaña. Después vimos que no les empieza a salir las cosas y empiezan a echarle la culpa a lo que es el pasado. Y cuando termine este año y cuando inicie el tercer año de lo que es el gobierno, ahora ¿a quién le van a echar la culpa? Ya no van a tener pretextos, porque ya tienen 2 años de lo que es el gobierno y por lo tanto ya tienes que empezar a dar resultados concretos. Si en 2 años no ha crecido la economía, y si en 2 años no ha bajado el tema de inseguridad, y si en 2 años vemos que el tema de salud estamos peor, y si en 2 años vemos que no hay infraestructura, no hay crecimiento económico, entonces ¿qué es lo que está pasando? Ya no hay forma de echarle la culpa de atrás, porque para eso te contrataste, para poder realmente echar a funcionar bien esto. Si no, de otra forma, pues mejor nos hubiéramos quedado, como luego se dice, con el más peor, ¿no? Claro. El otro. Entonces, creo que son parte de los contrastes que se tienen que hacer. Ahora, 2021 tenemos elecciones y tenemos 15 gobernaturas que se estarán renovando. ¿Qué es lo que pasa en algunos estados? En algunos estados, por un lado, vemos esa gran esperanza que todavía tienen hacia lo que es el presidente. Y por el otro lado, nosotros como partido político estamos muy disminuidos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que ellos pueden ganar varios estados. ¿Por qué? Porque tienen todavía parte de esa fuerza. Pero va a llegar un tiempo y un momento en que eso se les va a empezar a terminar. Ese bono democrático que tuvieron o han tenido durante ese tiempo, se les va a empezar a terminar y ojalá que la gente empiece a reaccionar positivamente. Ese bono democrático que tuvieron o han tenido durante ese tiempo, se les va a empezar a terminar y ojalá que la gente empiece a reaccionar positivamente. ¿Y no va a ser muy tarde? O sea, hablamos Esperemos de que no, ojalá que no. Alguien ahí comentó y decía, yo también he comentado que le vaya muy bien a México. Claro. Y alguien dijo, no hombre, ya ahorita de una vez que todo lo malo que nos pueda pasar. Y yo me quedé sorprendido, dije, no, pero ¿por qué? Dijo, no, porque a ver si así reaccionamos pronto. Porque si no, del otro modo, estamos con un cáncer que no vemos y que va avanzando y que cuando queramos reaccionar ya estamos todos invadidos y ya va a ser muy tarde. Y creo que tiene razón. Entonces, que se tomen las decisiones que tengan que tomar y ojalá que realmente recapacitemos todos los mexicanos. Yo entiendo el sentir de la gente. Yo entiendo que muchos mexicanos están enojados, están molestos, porque todos los partidos políticos y todos los políticos hemos cometido muchos errores. Pero yo creo que todavía aún es más malo parte de este gobierno con la perversidad o ignorancia o el capricho con que quieren hacer las cosas. Y creo que eso es lo que no se vale. Haciendo un poco, viendo hacia adelante y ya metiéndonos al plano local, ¿cómo ves a la ciudadanía de Aguascalientes? ¿Todavía está en el ánimo de los buenos gobiernos panistas o está entrando esta parte de la novedad de Morena entre la ciudadanía? Fíjate que Aguascalientes afortunadamente siempre se ha caracterizado por ser una ciudad planeada, una ciudad que siempre va a la vanguardia y que Aguascalientes por su forma geográfica, topográfica y todos los aspectos que tiene, que es un estado muy pequeño que puedes controlar, pues siempre se ha comentado y siempre se ha dicho que no siempre nos utilizan como conejillos de India, ¿no? Uh-huh. Cuando quieres implementar algún programa o algún proyecto, se utilizan en Aguascalientes y si es bueno, lo replicas en los demás estados. Entonces, creo que Aguascalientes nos hemos acostumbrado afortunadamente a tener buenos gobiernos, independientemente del partido que sea, porque ha habido varias alternancias. Sí. Y eso obliga a que cada día seas mejor. De que si tú eres de un partido político o de otro, te obliga a que quien estás sucediendo automáticamente tengas que ser mejor.
Y eso es algo muy bueno, es algo muy positivo. Y otra cosa que vemos es de que se le da continuidad a ciertos proyectos, porque son proyectos transaccionales, no nada más es de un sexenio, va mucho más allá. Y nosotros lo hemos comprendido muy bien los aguascalentenses. Y creo que ha existido esa gran madurez, precisamente, que no es de un partido político, no es de una figura de una persona, sino que más bien es un andamiaje como sociedad. Y como sociedad estamos pidiendo siempre que se nos respete, y la otra, que se hagan bien las cosas. Y si no se hacen bien las cosas, inmediatamente hay alternancia. E inclusive, cuando hacen muy buen gobierno, que pudiese decir que automáticamente va a seguir ese mismo partido, hay alternancia y hay cambios. Entonces, a Aguascalientes siempre le gusta tener pues esta alternancia, porque ellos ya saben que quieren buenos gobernantes. Y afortunadamente, te lo puedo decir, en lo general hemos tenido buenos gobernantes. Se acerca la feria de Aguascalientes. Tú conoces la feria pues, por ser aguascalentenses, pero además también de Aguascalientes, perdón, pero además también porque ya gobernaste Aguascalientes. Platícanos un poco de la feria y sus bondades. Un poco de la feria, claro que sí. Cuando fui alcalde, para mí era feria de dos gustos. Gustos cuando iniciaba, pero más gusto me daba cuando terminaba. Afortunadamente, para que nos imaginemos, ha llegado o llega, en este caso aproximadamente 8 millones de visitantes en 3 semanas. Es un tiempo muy corto en el cual tienes que prestar todo lo que son los servicios y pues tienes que eficientar todo en todo lo que son los aspectos. Como municipio te puedo decir que, bueno, pues es una feria donde tiene muchas hectáreas, donde no alcanzarías en un solo día para poder hacer un recorrido, que es abierta precisamente, no es como en otros lados, que está cerrada y que hay un cobro, no, es abierta. Y bueno, por supuesto, hay una gran variedad de espectáculos, tanto gratuitos y espectáculos, en donde también tienes que pagar. Y que inicia desde muy temprano y termina hasta muy noche o hasta otro día en la madrugada. Y tienes que prestar todo lo que son los servicios. Quiero comentarte, bueno, pues hay varios videos en donde pues la feria, cuando a eso de las 4 o 5 de la mañana, ya cuando se está empezando a quedar solo, pues ves igual pues basura y todo, pero a las 6 de la mañana esto está impecable, haz de cuenta que no pasó absolutamente nada. Es increíble la capacidad que se tiene para poder reaccionar rápido, y es algo que yo no nada más hice yo, lo han hecho, lo siguen haciendo, y quienes me entregaron también lo sigan. Entonces creo que es parte de la cultura que teníamos. Personas que iban y que me decían, oye, pero eso está limpísimo. Bueno, pues porque es parte de una cultura que tenemos pues los aguascalentenses. Es eso. Y la otra, bueno, una fuerza policíaca. Imagínate poder controlar en un fin de semana a 3, 4 millones en un área, pues está muy, muy complicado. Hay zonas en donde es muy difícil inclusive poder caminar por tantas personas que hay y que se aglomeran. Entonces, pues tienes que estar muy al pendiente. Sí es un trabajo muy arduo, pero afortunadamente, bueno, pues la feria siempre ha sido reconocida no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y nos sentimos pues muy orgullosos de lo que es nuestra feria. Además del gusto por cuando se acaba, ¿cuál es así como lo que más disfrutas de la feria durante que está? Lo que más disfrutas, bueno, pues hay varios espectáculos. Por un lado, lo que es el evento de coronación, lo que es el Teatro del Pueblo, lo que son los eventos taurinos. Los aguascalentenses son muy taurinos, entonces son las corridas de toros. Y por supuesto ya en la noche el poder disfrutar de una variedad de varios artistas nacionales e internacionales. Entonces creo que tiene esa mezcla en cómo puedes ir combinando, si quieres ir con tus amigos, si quieres ir con tu pareja, o si quieres ir también igual con tus niños, ¿no? Porque hay una área muy grande en la que puedes disfrutar, que es una isla, donde puedes disfrutar de todo lo que son los juegos mecánicos. Muy bien. Y exposición ganadera, bueno, todo lo que implica antros, etcétera. Pues ya nos iremos a dar una vuelta. Ojalá que sí, y ahí los espero, y con mucho gusto. Pues vamos a entrar ahora ya un poco a temas de grilla pan. ¿Tú cómo ves la dinámica del panismo en Aguascalientes? En Aguascalientes bien. Afortunadamente hemos tenido experiencias muy buenas y experiencias muy malas. Experiencias negativas, por ejemplo, cuando tuvimos gobierno,
en su momento, estaba hablando del 2004, 2007, tuvimos gobierno del Estado, gobierno municipal, de Congreso, tenemos mayoría en el Congreso, y después hubo choques muy fuertes hacia el interior de lo que es nuestro partido. Y cuando hay esos choques y esos pleitos al interior de lo que es el Partido Acción Nacional, a la gente no le gusta eso. Claro. Y aunque teníamos buenos candidatos, de todos modos la gente nos dio la espalda. Que es cuando regresó el PRI. Es cuando regresó otra vez el PRI. Y creo que eso lo entendimos muy bien. Inmediatamente reaccionamos nosotros y nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a trabajar y después en las otras elecciones empezamos a recuperamos la alcaldía, en este caso con un servidor. Sí, claro. A mí me entrega una persona o una presidenta municipal del PRI y entonces yo recupero lo que es la alcaldía y se recuperan otras 2 alcaldías más que son también importantes y por lo tanto ahí empezamos a trabajar y después ganamos lo que es la gobernatura. ¿Qué nos dio de lección con esto? De que cuando el PAN está muy unido, pues automáticamente sacamos muy buenos resultados. Y así te puedo decir en varios procesos electorales. Pero cuando el PAN está dividido, tenlo por seguro que vamos a perder. Hasta el día de hoy, afortunadamente, hemos llegado a esos buenos acuerdos, a esos buenos consensos. Ojalá que sigamos en esa tesitura y ojalá que le vaya muy bien a Aguascalientes. Porque sería muy lamentable el podernos otra vez chocar o el podernos pelear y esto no nos va a dar un resultado positivo. ¿Tú vas a buscar algo en...? Y como todo político, pues, sabemos que tenemos que prepararnos y siempre me he preparado yo para todos los retos que podemos tener y que enfrentar. Y por supuesto, tenemos que estar listos para, llegado el tiempo, llegado el momento, poder decir, aquí está, soy una carta que puedo utilizar el Partido Acción Nacional y que quiero dar un buen resultado. Así lo hice cuando fui alcalde de lo que es mi ciudad, Aguascalientes, y afortunadamente tuvimos un buen resultado. En su tiempo y su momento, en las elecciones del 2018, algunos decían que para senador, otros decían que para diputado. Decía, ustedes como partido, donde me quieran poner, claro, yo creo que puedo aportar y apoyar mucho más en todo lo que es el Estado como candidato a senador que estando en un solo distrito. Al final de cuentas se decidió que fuera candidato a senador en todo lo que es el Estado y así fue y tuvimos un buen resultado. Ganamos las 2 senadurías de mi partido político, claro, ganamos las diputaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que una vez más igual, llegados el tiempo en su momento, aquí está todo Toño Martín del Campo y que puede ser, si así el partido lo requiere y lo quiere, buen candidato para lo que ellos crean que es conveniente y ténganlo por seguro que con buenos resultados. Sí, claro, pero hay dos posibilidades, digamos, como que visibles, ¿no? Volver a ser alcalde o poder buscar la gubernatura. ¿Tú cuál vislumbras que es? A ver, ya fui alcalde, ya tuve esa experiencia, que es una experiencia formidable, porque tienes ese contacto directo con la gente. Y la otra, yo creo que también hay sus tiempos y sus momentos. Y esos tiempos y momentos, tanto en edad, por un lado, aunque no me considero muy grande, pero de todos modos ya dentro de lo que es el Partido Acción Nacional, pues agarra cierta madurez, claro, y también tienes que darle oportunidad a los chavos que vienen atrás. Claro. Entonces, y hay sus tiempos y sus momentos. En lo personal, creo que puedo ayudar y que puedo aportar muchísimo y que estamos haciendo y que estamos trabajando en todo lo que es el Estado y creo que pues hay la posibilidad para más bien lo que es la gobernatura, que eso es lo que estaría enfocándome, okay, y es donde estaremos trabajando. Será y dependerá pues del partido que decida quién es el que puede estar enfrente de esta candidatura. Claro, en el partido se vislumbran dos posiciones de forma muy clara, la parte de la posición de la presidenta municipal Tere Jiménez y del gobernador Martín Orozco. ¿Tú te sitúas en una parte como neutral, en medio como el fiel de la balanza? Claro que sí, así es. A veces ahorita, bueno, hay ciertos roces ahorita entre gobierno municipal, gobierno del estado, que lo lamento muchísimo y que también yo he llamado a la cordura y he llamado a la conciliación entre ambos palacios. Te has ofrecido como mediador incluso, ¿no? Yo me he ofrecido como mediador y ojalá que se pueda dar
ese acercamiento entre ambos, porque nos va bien como ciudadanos. Cuando están peleados también ellos, eso no es muy bueno. Entonces, ojalá pues que se puedan poner bien de acuerdo, sobre todo en materia de seguridad, que es algo muy sensible, claro, y que no podemos estar a caprichos, ni a egos, ni a soberbias, sino que aquí tenemos que ayudar, tenemos que abonar para que le vaya bien a Aguascalientes y que tengamos un estado muy tranquilo y un municipio también. Entonces, ante ese choque entre ambos actores, por supuesto que un servidor tanto apoyé al gobernador actual y apoyé también a la alcaldesa actual. Entonces, pues ojalá que puedan llegar a un acuerdo, y la otra, en su tiempo y su momento, que los dos me apoyen. Para cerrar, senador, ¿nos podrías regalar un mensaje para la audiencia de Esfera Política? Sí, claro que sí, amigos de Esfera Política, es un medio muy importante y los felicito por esa gran apertura, y sobre todo, bueno, pues que siempre ustedes que no tengan ninguna cortapisa, sino que al contrario, lo que se tenga que decir, que se diga, y eso es lo que queremos también todos los mexicanos, y felicidades por ese gran trabajo. Muchísimas gracias, senador, y a ustedes también les agradecemos que nos acompañen en esta entrevista. Los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias.